El campo de tiro de la nave insignia de la coalición galáctica, la Harmonious Unity, se extendía a lo largo de 300 metros, más o menos, algo que a nadie le importaba realmente excepto a los ingenieros que lo habían construido. Allí estaba yo, con mis 4 brazos cruzados en lo que esperaba pareciera una confianza despreocupada, observando a la humana revisar su arma con la concentración propia de quien desactiva bombas de antimateria. Se llamaba Kale Frost. Sí, Frost. Como lo de la temperatura. Los humanos tenían las convenciones de nombres más extrañas. Soy el comandante Vex del Imperio Quari. El segundo mejor tirador de toda la flota de la coalición. El segundo mejor, ojo, porque un bicho raro de 3 ojos del sector 9 afirmaba que podía derribar las alas de un meteorito a 2000 pasos. Tenía mis dudas, serias dudas. Pero esta humana, esta Kale Frost, con su único par de ojos y su primitiva arma de proyectiles de pólvora, estaba a punto de descubrir por qué los bípedos de carbono de planetas remotos debían limitarse a lo que mejor sabían hacer, tomar decisiones terribles y, de alguna manera, sobrevivir a ellas. ¿Entiendes las reglas? Sí, le pregunté a mi unidad traductora, convirtiendo mi melodioso discurso de presa en algo que sus simples órganos auditivos pudieran procesar. 5 objetivos. Dificultad creciente. Evaluación estándar de la coalición. Kale me miró y juro por las 3 lunas de mi planeta natal que sonrió. Sonrió de verdad, como si le hiciera gracia. Sí, lo entiendo, dijo, con esa extraña inflexión que los humanos llamábamos sarcasmo. Señala algo. Haz que las cosas se rompan. Repite hasta que el ego de alguien salga herido. Mis escamas se ondularon de indignación. Ego. Yo no tenía ego. Tenía habilidad, entrenamiento y 17 condecoraciones por mi excelencia en puntería. Completamente diferente. La confianza es admirable, dije con suavidad. La confianza mal entendida es entretenida. Menos mal que entonces habrá espectáculo. Oh, me caía bien. Bueno, no. No me caía bien, pero apreciaba su audacia. Haría que su inevitable fracaso fuera más satisfactorio. El primer objetivo se materializó a lo lejos, un simple círculo, inmóvil a 40 metros. Los niños Quari podían darle a ese objetivo durante su tercera muda. Levanté mi rifle de plasma, una maravilla de la ingeniería Corati capaz de ajustarse al viento, la gravedad, la rotación planetaria y, probablemente, de prepararme el desayuno si se lo pedía amablemente. Apreté el gatillo, sentí el zumbido familiar de la energía cargándose y vi cómo el proyectil impactaba justo en el centro. Perfecto. Tu turno, dije, retrocediendo con quizá un poco más de teatralidad de la necesaria. Kale se acercó a la línea y fue entonces cuando noté algo extraño en su postura. No sujetaba el arma como indicaba la doctrina de la coalición. En cambio, había adoptado una postura extraña de lado, con una pierna ligeramente hacia atrás y el cuerpo girado en un ángulo que no tenía ningún sentido táctico. Exhaló lentamente. El campo de tiro quedó en silencio, aunque antes no había sido especialmente ruidoso. Algo en su porte hizo que todos se detuvieran a observarla. El estallido de su arma fue sorprendente. Una combustión química fuerte y primitiva impulsaba un pequeño trozo de metal por el aire a velocidades que habrían sido impresionantes si no hubiéramos inventado las armas de plasma hace aproximadamente 4000 años. Justo en el centro. Suficiente, dije, porque apenas lo era. Apareció el segundo objetivo. Este se movía suavemente de lado a lado a 60 metros, seguía siendo sencillo, pero requería precisión. Disparé. Impacto. Kale disparó. Impacto. Tercer objetivo. 80 metros, movimiento aleatorio. Un poco más difícil. Disparé. Impacto. Kale disparó. Impacto. Esto fue inesperado. No preocupante, ojo. Simplemente inesperado. Se suponía que los humanos éramos mediocres en casi todo, excepto en la terquedad y en crear problemas donde no los había. El cuarto objetivo apareció a 120 metros. Este se movía en 3 dimensiones, zigzagueando sin un patrón predecible. Aquí es donde la mayoría de las especies empezaban a fallar. Incluso yo a veces necesitaba 2 disparos para objetivos como este. Apunté, esperé a que la computadora de puntería predijera el patrón de movimiento, apreté el gatillo y acerté. Descentrado, pero acerté. Kale dio un paso al frente. Ella no tenía computadora de puntería. Su arma era básicamente un tubo con un gatillo y unas piezas metálicas que hacían funcionar el mecanismo de disparo. ¿Cómo era eso justo?
Tenía que calcular la trayectoria y el movimiento ella misma, como una especie de genio matemático. Disparó justo al centro. Mi balanza hizo ese movimiento involuntario que hacen cuando estoy confundido, algo que odio porque me hace parecer inseguro, y yo nunca estoy inseguro. Rara vez. A lo sumo, ocasionalmente. Tiro de suerte, murmuré. Claro, dijo Kale, con esa sonrisa que volvía a dibujarse en las comisuras de sus labios. Suerte. Digamos que fue eso. El blanco 5 apareció, y sentí que mi confianza flaqueaba por primera vez en aproximadamente 7 años. Esto no era un blanco cualquiera. Era la peor pesadilla. Un pequeño dron veloz, a 180 metros de altura, programado para evadir, agacharse y, en general, complicarle la vida a cualquiera que intentara alcanzarlo. Solo había dado en el blanco 3 veces en toda mi carrera. 3 veces de unos 40 intentos. Se consideraba un éxito si lograba siquiera obligarlo a esquivar. Apunté con cuidado, esperando cualquier oportunidad, y disparé 6 tiros en rápida sucesión. El dron danzaba en el aire como si se burlara de mí. Ni un solo acierto, pero logré que esquivara 2 veces, lo cual era respetable. Buen intento, dijo Kale, y no supe si hablaba en serio o si los humanos habían perfeccionado el arte del insulto educado. Se acercó a la línea de tiro, y algo cambió en su actitud. La despreocupación desapareció como una muda de piel. Sus ojos, esos extraños ojos de depredador que tienen los humanos, se clavaron en el dron con una intensidad que me incomodó. El dron comenzó su patrón errático. Kale lo siguió con precisión, moviendo su arma en pequeños incrementos. No intentaba predecir dónde estaría. De alguna manera, lo interpretaba, leía el caos y encontraba patrones en la aleatoriedad. Disparó una vez. El dron explotó en una lluvia de chispas y costosos restos. El campo de tiro quedó en completo silencio. Y esta vez me refiero a un silencio absoluto. No un silencio dramático. Se podría haber oído caer una balanza. ¿Qué? Pregunté con elocuencia. Kale bajó su arma. Aquella sonrisa irritante se había convertido en una amplia sonrisa. ¿Sabe cuál es su problema, comandante? No era consciente de tener un problema. Usted entrena soldados. La Tierra entrena guerreros. Hay una diferencia. La miré fijamente. Mis 4 ojos se concentraron en esta mujer imposible que acababa de destruir un objetivo que debería haber estado fuera de su alcance. Explíquese. Comenzó a desmontar su arma con una facilidad propia de la práctica. Movimientos fluidos y automáticos. Los soldados siguen la doctrina. Hacen lo que se les enseña. Son muy buenos en ello. Pero los guerreros se adaptan. Improvisan. Encuentran el patrón en el caos y lo explotan. Eso no tiene sentido. El combate requiere disciplina, entrenamiento, estructura. Claro que sí, convino Kale alegremente. Pero también requiere algo que no se puede enseñar en un aula ni simular en un entorno de formación. Se requiere la capacidad de observar una situación y decir, esto está mal. Todo lo que se me dice que no debería funcionar, pero voy a hacer que funcione de todos modos. El teniente Tex, mi ayudante, se acercó con cautela. Era joven, solo había mudado 2 veces, y miró a Kale como si acabara de realizar algún tipo de truco de magia. Dijo en voz baja. La humana obtuvo una puntuación perfecta en los 5 objetivos, algo que nunca se había logrado antes. Lo sé, teniente, dije con la mandíbula apretada. Estaba justo aquí. ¿Deberíamos informar de esto? ¿Informar de qué? Que me impresionó un poco la competencia básica. Kale se rió. De verdad se rió y empezó a caminar hacia la salida. ¿Sabes? Me respondió por encima del hombro. Te lo estás tomando bastante bien, comandante. La mayoría de las especies se ponen mucho más a la defensiva cuando un humano las avergüenza. No estoy avergonzada, le grité, lo cual no era para nada una declaración a la defensiva. Se detuvo en la puerta y se volvió. Oye, Vex, ¿quieres saber el verdadero secreto? En contra de mi buen juicio, pregunté. ¿Qué secreto? Ese objetivo. ¿El imposible? Fallé. Mis escamas se congelaron en el aire. Disculpe. Apuntaba al procesador central. En vez de eso, le di a la celda de energía auxiliar. Un feliz accidente, pero no se lo digas a nadie. Disfrutaba un poco del misterio.
Se fue antes de que pudiera formular una respuesta, lo cual probablemente fue bueno porque tenía como 17 preguntas y ninguna forma coherente de hacerlas. Bex me miró con sus 3 ojos muy abiertos. ¿Acaba de decir que sí? Así que sí. Pero eso significa que sí, teniente. Significa que tuvo una suerte increíble en el disparo más importante y de alguna manera lo hizo parecer intencional. Nos quedamos en silencio un momento, procesando la información. Los humanos son aterradores. Asintieron finalmente. Lo que pasaba con Cale Frost, como descubriría en las semanas siguientes, era que representaba algo que la coalición galáctica no había encontrado antes. Teníamos humanos en el ejército. Claro, muchos. Eran soldados competentes, buenos ingenieros, excelentes médicos. Por alguna razón, nadie lo entendía del todo. Pero la doctrina militar de la Tierra era diferente de la doctrina de la coalición en aspectos que iban más allá de la táctica y la estrategia. Era filosófica, incluso espiritual. Aunque jamás lo admitiría en voz alta porque sonaba ridículo. Decidí investigar un poco. No porque me molestara su desempeño. No porque sintiera que mi puesto como segundo mejor tirador estuviera en peligro. Simplemente con fines de desarrollo profesional, la historia militar humana era extensa y violenta. Sorprendentemente violenta. Estas personas se habían estado matando entre sí con métodos cada vez más sofisticados durante toda su historia registrada. Tuvieron guerras que duraron años, décadas, siglos y se contaban algunos de sus conflictos religiosos. Habían desarrollado 12 palabras diferentes solo para las variaciones de apuñalar a alguien con un objeto afilado. Pero lo que me llamó la atención no fue la violencia. La violencia era universal. Todas las especies tenían conflictos. No, lo que me interesaba era el patrón. Los humanos no solo luchaban. Estudiaban la lucha como los Kurati estudiaban la mecánica cuántica. Escribieron libros sobre ello, filosofías, religiones enteras basadas en el concepto del guerrero. Tenían maestros que dedicaron toda su vida a perfeccionando una sola técnica. Tenían escuelas de pensamiento que debatían la forma correcta de empuñar una espada. Una espada, un trozo primitivo de metal afilado, y habían discutido sobre ello durante miles de años. Esto es una locura, murmuré, hojeando otro manual militar humano. Este se llamaba El arte de la guerra, y al parecer fue escrito antes incluso de que los humanos desarrollaran los vuelos espaciales. Estaba lleno de observaciones como, conoce a tu enemigo, y elige tus batallas con sabiduría, que parecían obvias hasta que te dabas cuenta de que los humanos necesitaban escribirlas porque frecuentemente ignoraban estos principios básicos. El comandante Bex entró en mis aposentos con aspecto nervioso. Siempre parecía nervioso. Era su estado natural. ¿Qué ocurre, teniente? La humana Frost ha solicitado una reunión con usted. Dígale que estoy ocupado. Dijo que diría eso. También dijo que le dijera que sabe por qué es usted el segundo mejor de la coalición. Mis escamas se estremecieron violentamente. ¿Qué? Esas fueron sus palabras exactas. Señor, que pase. Cal entró en mis aposentos con el mismo paso seguro, observando mi colección de armas de tiro. Trofeos con lo que solo puedo describir como un interés divertido. Bonita colección, dijo. Compensando algo. ¿Por qué estás aquí? Directo al grano. Me gusta. Se dejó caer en una silla sin pedir permiso, lo cual técnicamente era una violación del protocolo militar. Pero empezaba a sospechar que los humanos veían el protocolo más como una sugerencia que como una regla. Estoy aquí porque tienes curiosidad y yo estoy aburrida. Parece una situación de beneficio mutuo. No tengo curiosidad. Has estado leyendo sobre historia militar humana durante las últimas 6 horas. La red de la estación lo registra todo, comandante. Maldita sea, me la creí. De acuerdo, admití. Estoy intentando comprender cómo hiciste ese disparo. El objetivo final. Te dije que fallé. No, no me lo creo. He revisado la grabación 17 veces. El ángulo, el momento, la trayectoria del proyectil. Eso no fue suerte. Cale se inclinó hacia adelante, su expresión se tornó seria por primera vez desde que la conocí. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, promete no reírte. No prometo nada. Sonrió ante eso. De acuerdo.
La verdad es, comandante, no apunté al dron. Apunté a donde iba a estar. Esa es la definición de apuntar a un objetivo en movimiento. No, no lo entiende. No calculé dónde estaría. No predije su trayectoria basándome en sus movimientos anteriores. Lo intuí. Lo intuí. La miré fijamente. Esa es la explicación menos científica que he oído en mi vida. Bienvenida a la doctrina de combate humano. Se levantó y empezó a pasearse por mi habitación, gesticulando animadamente mientras hablaba. Era muy desconcertante. Mire, su rifle de plasma. Es asombroso. En serio, el ordenador de puntería, la regulación de potencia, todo el sistema, es una obra maestra de la ingeniería. Pero también le está volviendo perezoso. Perezoso, repetí con voz monótona. Usted no dispara. El rifle dispara. Usted solo es el componente orgánico que aprieta el gatillo cuando el ordenador da la orden. Ha delegado la habilidad real a la tecnología. A eso se le llama progreso. A eso se le llama dependencia. ¿Qué ocurre cuando su ordenador de puntería falla? ¿Qué ocurre cuando se encuentra en una situación en la que no puede confiar en él? ¿Tecnología? Ese escenario es estadísticamente improbable. La ley de Murphy, comandante. ¿Qué es la ley de Murphy? Todo lo que puede salir mal, saldrá mal en el peor momento posible. Es como la primera regla de la existencia humana. Lo pensé un momento. Era una filosofía deprimente, pero no podía refutar su lógica. Entonces, ¿dices que los humanos son mejores tiradores porque asumen que su equipo fallará? No, digo que los humanos son mejores tiradores porque practicamos como si nuestro equipo ya hubiera fallado. Entrenamos para el peor escenario posible siempre. Siempre. Cuando las cosas salen bien, nos llevamos una grata sorpresa. Cuando salen mal, estamos preparados. Eso parece agotador. Oh, sin duda lo es. Pero también significa que cuando estoy en el campo de tiro con un arma sin computadora, sin un sofisticado sistema de puntería, nada más que yo y un trozo de metal, aún puedo acertar el disparo. ¿Puedes decir lo mismo? No. Ambos sabíamos que no podía. Esta conversación es muy aleccionadora, dije. Bien. Los soldados humildes aprenden. Los soldados arrogantes mueren. ¿Es otro dicho humano? No, solo me lo inventé. Pero suena bien, ¿verdad? A pesar de mí mismo, oí como mis mandíbulas crujían en lo que los humanos reconocerían como una risa. Esta mujer era imposible, exasperante, y de alguna manera, cada minuto me resultaba menos molesta. Así que dije con cuidado. Si quisiera aprender este método humano de tiro, la sonrisa de Cale habría iluminado un pequeño sistema solar. Pensé que nunca lo preguntarías, comandante. El entrenamiento empieza mañana a las 6. Trae tu rifle y tu orgullo también, porque estás a punto de que se te haga añicos. Ya me arrepiento de esta decisión. Esa es la actitud. Se fue y me quedé sentado en mis aposentos, rodeado de mis trofeos y condecoraciones, preguntándome a qué acababa de acceder exactamente: aprender de una humana. Una especie que se había unido a la coalición hacía solo 40 años, una especie que aún usaba armas de propulsión química porque, al parecer, disfrutaban haciendo las cosas por las malas. Fex entró de nuevo, con un aspecto aún más nervioso de lo habitual. Señor, ¿acaba de aceptar entrenar con la humana? Parece que sí. Teniente, los demás comandantes se burlarán de usted sin cesar. Probablemente pierda su rango. Posiblemente. ¿Valió la pena? Pensé en el tiro imposible de Cale, en su confianza, en la forma en que miró al blanco y simplemente decidió que le daría. Que le den a la probabilidad. Pregúnteme de nuevo después del entrenamiento, teniente. Señor, una cosa más. El humano le dejó esto. Me entregó una tableta. En ella había un archivo titulado Lista de lectura para alienígenas testarudos. Lo abrí. La lista contenía aproximadamente 300 títulos. Libros sobre puntería, filosofía de combate, estrategia militar y algo llamado Zen y el arte de no ser un desastre disparando. Estaba bastante seguro de que este último no era un título real, pero con los humanos, ¿quién lo sabía? Empecé a leer y no paré hasta que comenzó el ciclo artificial del amanecer de la estación. Para entonces, había leído quizás el 5% de la lista y tenía más preguntas que respuestas. Pero también sentía algo que no había sentido en años. Emoción. Esa clase de emoción que surge al darse cuenta de que no lo sabes todo. Que aún hay técnicas que aprender,
Habilidades que dominar, perspectivas que adquirir. Mañana iba a ser interesante o humillante. Probablemente ambas cosas. Sin duda ambas. Pero eso empezaba a comprender que era propio de la naturaleza humana. Y tal vez, solo tal vez, valía la pena aprenderlo. La mañana llegó demasiado pronto, lo que parecía ser una constante universal sin importar en qué planeta vivieras. Llegué al centro de entrenamiento auxiliar a las 5:55 en punto, porque llegar temprano demostraba dedicación, mientras que llegar a la hora exacta demostraba desesperación. Era una línea muy fina. Cale ya estaba allí, claro que sí. Al parecer, los humanos no necesitaban dormir o habían perfeccionado el arte de parecer alertas mientras gritaban por dentro. Difícil de saber. Buenos días, comandante, dijo con entusiasmo. Demasiado entusiasmo. Nadie debería estar tan alegre antes incluso de que abriera la cafetería de la estación. Buenos días, respondí con mucho menos entusiasmo. ¿Dormiste bien? Leí tu lista. ¿Todo? El 5%, silbó. Un extraño gesto humano que consistía en expulsar aire a través de los labios apretados. Eso sí que es impresionante. La mayoría se rinde después del primer título cuando se dan cuenta de lo largo que es. Yo no soy como la mayoría. No, no lo eres. Caminó a mi alrededor lentamente, examinando mi rifle con lo que solo puedo describir como desdén profesional. Pero sigue sujetando esa arma como si hiciera todo el trabajo. Es la primera lección. Suéltala. Disculpa. ¿Me has oído? Suelta el rifle de plasma. Vamos a empezar por lo básico. Esto era ridículo. Yo era un tirador condecorado con 17 años de experiencia. Dominaba lo básico antes de mi segunda muda, pero solté el rifle porque discutir sería una pérdida de tiempo, y tenía curiosidad por saber a dónde iba esto. Cale sacó lo que parecía una pistola primitiva, incluso más básica que su rifle de ayer. La sostuvo en alto como si fuera algo precioso. Esta es una pistola de entrenamiento modelo 42. Sin ordenador, sin sistema de puntería, sin nada. Solo tú, el arma y el blanco. Vamos a pasar la próxima semana aprendiendo a disparar sin ninguna ayuda. Una semana tengo deberes, responsabilidades, una estructura de mando que espera que lo consulte con el capitán Torres. Estás oficialmente en una misión de entrenamiento cruzado. Autorización completa. Sin excusas. Sentí como la molestia me invadía. Te saltaste mi autoridad. Seguí los canales oficiales. Gran diferencia. Ahora, ¿vamos a hacerlo o te vas a quedar ahí quejándote del protocolo? Tomé la pistola. Se sentía mal en mis manos. Demasiado ligera, demasiado simple, demasiado primitiva. Bien. Cale dijo. Ahora muéstrame tu postura. Me posicioné según la doctrina estándar de la coalición. Pies separados al ancho de los hombros, brazos extendidos, cuerpo alineado con el objetivo. Perfecto, de manual. Terrible, anunció Cale. Esta es la postura reglamentaria. Esta es la postura reglamentaria para alguien que lleva servoarmadura con estabilización giroscópica y la tecnología suficiente para calcular la mecánica orbital. No lleva servoarmadura. Inténtalo de nuevo. Ajustó físicamente mi posición, moviendo mis pies, girando mi torso, desplazando mi peso. Se sentía incómodo, incorrecto y demasiado informal. Esto no es correcto, protesté. Esto es humano. Y antes de que discutas, recuerda quién hizo el tiro imposible ayer. Tenía razón, una razón válida, aunque molesta. Ahora, continuó, olvida todo lo que sabes sobre ordenadores de puntería. Olvida los algoritmos de predicción. Olvida la puntería asistida. Quiero que mires ese objetivo y simplemente lo sientas. Siéntelo. Siéntelo. Esto no es una instrucción útil. No se supone que sea útil. Se supone que es frustrante. Bienvenido a cómo aprendemos los humanos. Apunté al objetivo. Un simple círculo a 20 metros. Pan comido. Ridículamente fácil. Apreté el gatillo. Fallé. Fallé por completo. El proyectil pasó de largo y se incrustó en la pared a medio metro a la izquierda. ¿Qué acaba de pasar? Pregunté. ¿Te das cuenta de que en realidad no sabes disparar? Dijo Cale, sin mala intención. ¿Sabes cómo dejar que un ordenador dispare por ti? Es una habilidad completamente diferente. Volví a disparar, fallé una y otra vez.
Después de 20 disparos, le di al blanco exactamente 2 veces, y ambos impactos apenas rozaron el borde. Es humillante. También es parte del aprendizaje. Sí, extremadamente humillante. Pero es parte del proceso. Me quitó el arma y disparó 5 tiros en rápida sucesión. 5 impactos perfectos agrupados tan juntos que casi formaban una ranura en el único agujero en el centro del blanco. ¿Cómo? Práctica. Miles de horas de práctica. Empecé a disparar a los 8 años. Mi padre me llevaba a un campo de tiro todos los fines de semana. Lloviera, hiciera sol, nevara, daba igual. Disparábamos hasta que se me acalambraban las manos, me dolían los hombros y apenas podía ver bien. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo, Cale, el arma no te hace peligrosa. Tú haces que el arma sea peligrosa. El arma es solo una herramienta. Tú eres el arma. Eso fue realmente profundo. Irritantemente profundo. Así que debería practicar durante miles de horas. Eso ayudaría. Sí. Pero no tenemos miles de horas. Tenemos una semana. Así que, en vez de eso, voy a enseñarte el atajo. Hay un atajo. Siempre hay un atajo. La cuestión es si estás dispuesto a confiar en mí lo suficiente como para seguirlo. Miré a esta mujer, esta persona imposible que me había avergonzado, me había intrigado y ahora se ofrecía a enseñarme algo que contradecía todo el entrenamiento que había recibido. Bien, muéstrame tu atajo. Cale sonrió. Primero, tenemos que hablar de la respiración. Las siguientes 3 horas fueron posiblemente las más frustrantes de toda mi carrera militar. Cale me hizo hacer ejercicios que parecían no tener nada que ver con la puntería, los patrones de respiración, la visualización mental, algo llamado meditación, que al parecer consistía en sentarse quieto y no pensar en nada, lo cual me parecía una pérdida de tiempo valioso. Esto no tiene sentido, dije después del 15º ejercicio de respiración. No se puede disparar bien sin controlar la respiración y la mente. Yo controlo bien mi respiración. Tú la controlas como si esperaras que un ordenador compensara cualquier irregularidad. Necesito que la controles como si tu vida dependiera del próximo disparo. Mi vida nunca ha dependido de un solo disparo. ¿Qué suerte tienes? La mía, de hecho, 3 veces. ¿Quieres que te cuente? Sí, pero no iba a admitirlo. Continúa con el entrenamiento. Sonrió como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Probablemente sí. Los humanos parecían tener una habilidad inquietante para leer a otras especies. Al mediodía, mi puntería había mejorado de pésima a simplemente terrible. Le daba al blanco quizás el 60% de las veces, lo cual era mejor que el 10% de esta mañana, pero aún muy por debajo de mi nivel habitual. Estás pensando demasiado, dijo Cale, observándome mientras me preparaba para otro disparo. Estoy pensando lo suficiente. En combate, eso no existe. O piensas demasiado o no piensas lo suficiente. El punto óptimo es el instinto. El instinto es poco fiable. El instinto entrenado no lo es. Eso es lo que estamos desarrollando. Tu cuerpo necesita saber qué hacer antes de que tu cerebro lo reaccione. Eso suena peligroso. El combate es peligroso. Solo estamos ayudándote a sobrevivir. Volvió a demostrarlo, realizando la secuencia de tiro con tanta fluidez que parecía una danza. Postura, respiración, apuntar, apretar. Sin dudar, sin pensar demasiado, solo un movimiento fluido de principio a fin. Tu turno. Intenté imitar sus movimientos. Mejor, dijo Cale. Ya empiezas a notarlo. Empiezo a sentirme agotada. Lo mismo ocurre en este caso. Tu mente consciente se está cansando, lo que significa que tu subconsciente está tomando el control. Eso es lo que queremos. Para cuando comenzó el turno de noche en la estación, había logrado dar en el blanco el 85% de las veces. Aún no era perfecto, pero estaba mejorando rápidamente. No está mal para ser el primer día, dijo Cale, revisando mis puntuaciones. Mañana añadimos movimiento. ¿Movimiento? No pensabas que nos quedaríamos quietos para siempre, ¿verdad? El combate se produce cuando las cosas se mueven, generalmente hacia ti, a menudo de forma explosiva. Ya me arrepiento. Es demasiado tarde para echarme atrás. Comandante, está comprometida.
Tenía razón. Se había corrido la voz por la estación de que estaba entrenando con la humana. Otros oficiales habían empezado a bromear. El teniente Tex informó de que ahora había una quiniela sobre cuánto tiempo duraría antes de rendirme. Las probabilidades no eran favorables. El segundo día empezó con una carrera. Al parecer, los humanos creían que disparar estando exhaustos era una habilidad esencial. Yo creía que disfrutaban sufriendo sin razón aparente. Esto es una tortura, exclamé con dificultad tras la quinta vuelta al campo de entrenamiento. Esto es acondicionamiento. Los enemigos no esperan a que recuperes el aliento. Ahora, toma el arma y dale al blanco. Me temblaban las manos por el esfuerzo. Respiraba con dificultad. Tenía la vista ligeramente borrosa por el uso de los 4 ojos. Intentaba enfocar por separado. Disparé. Di en el blanco. Mira, dijo Cale, tu cuerpo sabe qué hacer incluso cuando tu cerebro está demasiado cansado para intervenir. Eso es instinto entrenado. Repetimos este ejercicio unas 40 veces. Corrí hasta el agotamiento, disparaba y volvía a correr. Fue brutal, efectivo, y odié cada instante, aunque al mismo tiempo apreciaba la lógica. Al tercer día, pasamos a blancos dinámicos, objetivos impredecibles que se movían y zigzagueaban, lo que me obligaba a leer sus patrones y reaccionar en consecuencia. Deja de intentar calcular, me indicó Cale. Solo observa y responde. Te estoy observando. No, estás analizando algo diferente. Observa como un depredador a su presa. Los Quarati no son depredadores. Entonces, observa como una presa a un depredador. El principio es el mismo. Tu especie sobrevivió de alguna manera. Conéctate con eso. Era un consejo extraño, pero lo intenté. En lugar de descomponer el movimiento de los blancos en vectores matemáticos, simplemente observé, dejé que mis ojos siguieran el movimiento sin pensar conscientemente. Disparé, di. Eso es, gritó Cale. De eso estoy hablando. Lo sentiste. Y por un instante me detuve. Pensé y empecé a reaccionar. Fue aterrador y emocionante a partes iguales. Habían equipado el campo de entrenamiento con generadores de ruido, luces estroboscópicas y máquinas de humo. Al parecer, disparar en condiciones cómodas era demasiado fácil. Esto es excesivo, dije, tosiendo entre el humo artificial. Esto es un martes cualquiera para la infantería humana. Ahora, dispara. Las condiciones eran pésimas. La visibilidad era escasa. El ruido era ensordecedor. Las luces dificultaban la concentración. Y, de alguna manera, mi puntería mejoraba. Te estás adaptando, observó Cale. Tu cerebro está aprendiendo a filtrar los estímulos irrelevantes y a concentrarse en lo importante. O estoy sufriendo una crisis nerviosa y alucinando con el éxito. También podría ser eso. Pero supongamos que es lo primero. Al quinto día, ocurrió algo extraordinario. Dejé de fallar. No del todo. No era perfecto, pero mi puntería había aumentado al 92%. Incluso en condiciones adversas, incluso en movimiento, incluso estando exhausto. Lo estás consiguiendo, dijo Cale, con genuino orgullo en la voz. Te estás convirtiendo en un tirador experto en lugar de un simple soldado que sabe apuntar con un rifle. La diferencia es que el tirador experto posee la habilidad. El soldado la toma prestada de la tecnología. Cuando la tecnología falla, y eventualmente fallará, el tirador experto sobrevive. El soldado no. El sexto día, Cale me presentó algo que ella llamaba tiro competitivo. Al parecer, los humanos convirtieron todo en una competición, incluso actividades que se suponía que eran militares serias. Habilidades. Vamos a competir, anunció. ¿Competir? 5 blancos cada una. La primera en acertar los 5 gana. ¿Qué ganamos? El derecho a presumir. Y la perdedora invita a bebidas. Yo no bebo. Luego, la perdedora se sienta en silencio mientras la ganadora habla de lo genial que es. Venga, será divertido. No fue divertido. Fue intenso, estresante y absolutamente emocionante. Nos alineamos. Aparecieron los blancos. Cale se movía como un líquido, fluyendo de un blanco a otro con una facilidad propia de la práctica. 5 disparos, 5 aciertos.
Listo en unos 8 segundos. Seguí su patrón, dejándome guiar por el instinto en lugar de pensar demasiado. 5 disparos, 5 aciertos, 9 segundos. Estás mejorando, dijo Kale, impresionada. Hace una semana te habría llevado 30 segundos y habrías fallado la mitad de los disparos. Hace una semana, dependía de ordenadores de puntería. Y ahora dependo del entrenamiento, del instinto, de la sensación. Se rió, encantada. Te escucho. Sonaba tan mística y humana. ¿Seguro que no eres medio humano? Genéticamente imposible. Espiritualmente posible, eso sí. Ahora piensas como un guerrero, no como un soldado. Llegó el 7º día, y con él, la prueba final. Kale había preparado un recorrido que combinaba todo lo que habíamos practicado: blancos móviles, visibilidad reducida, agotamiento físico, estrés y presión de tiempo. Este es vuestro examen de graduación, dijo. En serio, aprobadlo y obtendréis algo que ningún otro oficial de la coalición ha conseguido jamás: una certificación de puntería humana. Es real. La estoy haciendo realidad ahora mismo. Enhorabuena, sois los primeros en recibirla. Si aprobáis. El recorrido fue brutal. Corrí, disparé, trepé, volví a disparar, me arrastré entre el humo, disparé con las manos temblando y la vista borrosa, y cada instinto me gritaba que parara y descansara. Pero no paré porque, en algún momento de la semana anterior, Kale me había enseñado algo más valioso que la puntería. Me había enseñado que las limitaciones a menudo son autoimpuestas. Que la tecnología es una herramienta, no una muleta. That the difference between adequate and exceptional was not talent or equipment, but mindset. Final target: The Impossible Drone from Week 1. The Nightmare Scenario. It appeared, moving erratically, ducking and weaving like it was personally offended by my existence. It did not calculate, did not predict, did not overthink. It watched, felt, reacted, fired. The drone exploded in a deeply satisfying shower of sparks. Kale was silent for a long moment. Then she started clapping. A sharp rhythmic sound that echoed through the facility. Commander Bex, she said formally. Congratulations. You are now officially a warrior. He looked at her, this impossible woman who had taken an arrogant quarry officer and somehow turned him into something better. Thank you, he said simply, for the humiliation and the education. They are the same thing really. Now about that betting pool on the station. What about it? Want to make some money? 2 weeks later, the annual coalition marksmanship tournament took place. I had entered every year for the past decade, always placing second because of that triad freak from Sector 9. This year was different. This year, I walked onto the range with my plasma rifle set to manual mode. No targeting computer, no system, nothing but me, the weapon, and the targets. The other competitors laughed, some openly mocked. Using manual mode was considered either foolish or showing off. And nobody could figure out what she was doing. Neither could I honestly. The first round eliminated 60% of competitors. Simple targets, but the pressure got to people. I cleared it perfectly. Second round was moving targets. 50% elimination rate. I cleared it perfectly. Third round was the stress course. Smoke, noise, chaos. Elimination rate was usually 75%. I cleared it perfectly. The final round came down to 3 competitors. Me, the triad freak. Del sector 9, y una draxiana que aparentemente podía ver en 2 espectros diferentes simultáneamente. Apareció el objetivo final, el dron imposible. El bicho de 3 ojos disparó primero, falló. Disparó de nuevo, falló. Siguió fallando hasta que se le acabaron las balas, y se marchó del campo de tiro, maldiciendo en 7 idiomas. La draxiana tomó su turno. Mejor. Lo obligó a esquivar 2 veces, incluso lo rozó una vez, pero no le dio de lleno. Mi turno. Me acerqué a la línea de tiro, y juraría que podía sentir a Kale observándome desde la plataforma de observación. Podía sentir sus lecciones resonando en mi mente. Respirar. Observar. Sentir. Reaccionar. El dron comenzó su patrón. Lo seguí con la mirada,
dejando que mi cuerpo se moviera antes de que mi cerebro pudiera interferir. Disparé. Impacto directo. Justo en el centro. El dron explotó espectacularmente. El campo de tiro quedó en silencio. Entonces alguien empezó a aplaudir. Entonces todos aplaudían. Incluso el bicho de 3 ojos dejó de maldecir el tiempo suficiente para ofrecer un gesto de respeto. Por fin había ganado el primer puesto. Pero lo más importante es que lo había logrado sin depender de la tecnología para compensar la falta de habilidad. Lo había hecho a la manera humana. Más tarde, en la recepción, Kale me encontró rodeado de admiradores y gente que de repente quería saber mis secretos de entrenamiento. Nunca debí haber dudado. Oh, claro que debiste haber dudado. Dudar es sano, pero aún así confiaste. Eso requirió agallas o estupidez. Lo mismo en el ejército. Oye, comandante, ¿quieres saber algo gracioso? ¿Qué? ¿Qué? Ese primer disparo que hiciste hoy, el que te dio la victoria en el torneo, le dio al acoplamiento de potencia, igual que a mí la primera semana. Una feliz coincidencia, pero parecía intencional y eso es lo que importa. Se alejó riendo, dejándome allí plantado, tratando de descifrar si hablaba en serio o si solo me estaba tomando el pelo. Probablemente ambas. Sin duda ambas. El teniente Tech se acercó nervioso. Siempre nervioso, su estado natural. Señor, enhorabuena por la victoria. La apuesta va a ser muy generosa a su favor. Apostamos por mí. La humana lo sugirió. Dijo que era dinero seguro. Tenía razón. Claro que sí. Los humanos parecen tener una asombrosa capacidad para predecir resultados. Probablemente porque habían pasado miles de años estudiando cómo matarse entre sí con eficacia. Esa noche, estaba sentado en mis aposentos, con mi nuevo trofeo de primer lugar junto a todos los de segundo. Debería haber sido una confirmación, un triunfo, la culminación de todo por lo que había trabajado durante años. En cambio, fue un comienzo. Porque Kale tenía razón. La diferencia entre un soldado y un guerrero no radicaba en el equipo, el entrenamiento ni el talento. Requería mentalidad. Los soldados hacían lo que se les ordenaba. Los guerreros hacían lo necesario. Y la Tierra, ese extraño planeta lleno de humanos violentos, creativos y obstinados, había estado entrenando guerreros mientras el resto de la galaxia entrenaba soldados. Las implicaciones eran asombrosas y un tanto aterradoras. Mi comunicador emitió un sonido, mensaje de Kale. Las bebidas corren por su cuenta, comandante. Ganó. Yo proporcioné el entrenamiento. Eso significa que usted paga. Tradición humana. Nos vemos a las 19. Traiga su trofeo. Quiero burlarme de él. Leí el mensaje y sentí como mis mandíbulas chasqueaban con diversión. Sí, los humanos eran aterradores, pero también eran sorprendentemente buenos maestros. Y si la galaxia alguna vez se enfrentaba a una amenaza que requiriera guerreros en lugar de soldados, bueno, al menos ahora había un oficial Cori que podría tener una oportunidad gracias a una humana imposible, exasperante y brillante llamada Kale Frost.